vamos hoy a comenzar un tema nuevo. A lo mejor este tema va a dar para mucho, pero pues hoy vamos a comenzar el tema de mentes brillantes. Yo creo que hay una infinidad de cosas que pueden suceder cuando hay mentes brillantes trabajando. Y la verdad es que todos quisiéramos tener una mente brillante, una mente inteligente. Y hoy vamos a ver este tema porque esto es la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros tengamos mentes brillantes. Dios no escogió un pueblo terco por terco, lo escogió porque tiene el potencial de ser un pueblo inteligente, un pueblo que dignifique y que honre al Dios que lo salvó. Entonces, hoy vamos a ver el milagro de la ley de Dios. Es parte del mismo tema, es un milagro que nosotros podamos venir de una situación crítica negativa y después de la salvación Dios empieza a trabajar en nosotros y nos da una oportunidad diferente de vida, un futuro diferente al que traíamos. Y yo creo que este milagro, porque es un milagro, tal vez es el menos apreciado por nosotros los cristianos, porque pues casi todos, por no decir todos, casi todos los que necesitamos un milagro, pues simplemente oramos a Dios por él y oramos con fe y esperamos. No sé si ustedes lo hacen diferente, ¿no? Oramos a Dios y esperamos que suceda, pero no hacemos nada más que esperar. Y orar por el milagro de recibir una mente brillante no es igual, porque no es solamente orar. Yo quisiera, de veras, desearía con todo mi corazón que con una oración Dios nos diera inteligencia. Capaz que me suelto, hasta una mano larga le pediría al Señor para bendecirnos a todos y que todos tuvieran mentes ya, pero es un proceso. Y ese proceso es precisamente el que vamos a estar viendo hoy. Porque este milagro ocurre por guardar la ley de Dios. O sea, no somos muy inteligentes, pero si seguimos al pie de la letra las instrucciones de nuestro Dios, que sí es inteligente, las cosas nos van bien. Y entonces, muy pocas veces decimos, Señor, dame inteligencia, porque inteligencia requiere mucho de nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. No podemos nosotros notar este milagro más que cuando vemos en retrospectiva nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. Es decir, ¿cómo puedo yo saber si realmente Dios me ha hecho inteligente? Tengo que verlo en retrospectiva, tengo que ver las decisiones que tomé en el pasado y cómo me fue. Si tú ves hacia atrás, cómo estabas, la condición en la que estabas, las decisiones que tomaste, entonces vas a apreciar que cuando hiciste lo correcto, que cuando hiciste de tu vida una vida apegada a la obediencia a Dios, te fue bien. Contrario a eso, cuando no lo hicimos, cuando desobedecimos a Dios, nos fue mal. Y eso nos ubica en personas inteligentes o no inteligentes. El que nos vaya bien. Entonces, cuando viajamos al pasado y analizamos esas decisiones que tomamos y vemos los resultados, podemos entender que realmente ha habido un cambio, ha habido un progreso, ha habido una mejoría en cuanto a nuestra condición física, nuestra condición moral, nuestra condición intelectual y todo lo demás que usted le quiera poner. Ese es el propósito de Dios. Y quiero leer, aquí quiero comenzar leyendo Deuteronomio 4, versículos 5, 6, 7 y 8. Son 5, 6, 7, 4 versículos. Dice Deuteronomio, mirad, este es Moisés hablando, pero ahorita le explico un poquito más. Mirad, dice, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová, mi Dios, me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Qué importante esto. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como le está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy
delante de vosotros. Mire, si usted es valiente y ve su vida en retrospectiva, como le decía ahorita, si a usted le fue mal, analícelo. Yo de vez en cuando me regreso a mi pasado y digo, me fue mal. Hubo cosas en las que me fue muy mal. Hubo otras cosas en las que me fue muy bien. Y mire, si uno es valiente, pues si analiza, uno se da cuenta que si nos fue mal fue por desobediencia a Dios. Pero también tenemos que reconocer que si nos fue bien fue porque hicimos conforme al mandamiento de Dios o conforme a las reglas que Dios nos estableció como seres humanos. Entonces, mire, es el contexto de este pasaje. Aquí estaba hablando Moisés. Moisés estaba ya a punto de dejar de ser el líder de Israel. Su trabajo fue llevar al pueblo desde Egipto hasta el río Jordán. Ya de ahí para adelante Josué iba a tomar el liderazgo del pueblo y Moisés se estaba despidiendo. Y aquí en Deuteronomio él estaba reuniendo al pueblo y lo estaba preparando para entrar a la tierra prometida. Tenían ya 40 años en el desierto, más 400 años que habían estado esclavizados en Egipto. Y Moisés les había repetido la ley durante el camino. Dios le dio la ley a Moisés y Moisés se puso en modo maestro y a enseñarles la ley de Dios, a enseñarles, porque era un pueblo rebelde, no tenían ley, eran anárquicos. Ellos obedecían a golpes, como a veces se tratan a los animales y a los esclavos. No era muchas sugerencias, era golpes y ellos tenían que obedecer, pero bueno, no sabían mucho de reglas. Ahí la regla era la voluntad del que hubiera pagado por ellos, el propietario de ellos. Pero Moisés estaba ahí para recordarles todas estas leyes que él les había dicho ya. Y esto es la segunda vuelta de la ley. De hecho, deuteronomos es una palabra griega que significa segunda ley o doble ley. No refiriéndose a una ley número dos, sino a la repetición, al repaso de la ley. ¿Por qué? Porque estas cosas ya las sabían, el pueblo ya las había escuchado, pero estaba aquí Moisés repitiéndolos esta ley. Porque Israel era un pueblo que había vivido, como les digo, eh, pues por lo menos 4 siglos y medio casi en una condición pésima, tratados como animales sin oportunidades de crecer, de estudiar, de mejorar, de aprender cosas que les dieran mejor calidad de vida, sino simplemente eran instrumentos de trabajo. No había oportunidades para ellos. Sin embargo, estos últimos años que ellos habían perdido en el desierto, más los 400 años, los habían doblegado a sentirse esclavos aún siendo libres. Y yo creo que a todos nos pasa que cuando estamos haciendo algo durante mucho tiempo, nos quedamos en ese modo. Simplemente ayer, no, el jueves, perdón, estábamos en la reunión y nos quedamos al final de la reunión siempre cantamos algo. Entonces Héctor, aprovechando la costumbre de que estaban aquí los escalones, ya venía por acá. Aunque estaba esto desbaratado, no sé si se acuerdan. O sea, él venía en modo normal, dice, me voy a subir, y ya venía a subirse y se dio cuenta de que no estaban los escalones. Y entonces se vino por acá. ¿Sí? O sea, nos acostumbramos a algo y nos quedamos en ese punto. Israel estaba en ese punto también. Vivían como esclavos, pensaban como esclavos, actuaban como esclavos, no sentían ser dueños de nada y la promesa que Dios les había dado la tenían en poco porque a fin de cuentas nada de los que le habían prometido se los habían dado los egipcios. Entonces, ese era el panorama. Ahora, la pregunta es, ¿qué expectativas de desarrollo y progreso puede tener un pueblo en esa condición? Es muy difícil. Un pueblo que vive esclavizado, que vive sujeto a autoridades no justas, no tiene muchas expectativas de salir de esa condición. ¿Qué futuro le puede esperar a una nación completa que vive bajo estas circunstancias? La verdad es que no hay mucha esperanza, ¿no?
Sin embargo, las reglas de conducta que Dios le dio al pueblo los llevaron a otro nivel en un tiempo corto, relativamente corto. Y le explico un poquito, mire, después de la conquista que estuvo a cargo de Josué, mire, la secuencia de los libros, ¿cuál es? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ¿qué sigue? Josué. Josué fue el que tomó el liderazgo para llevar el pueblo a conquistar la tierra prometida. ¿Qué libro sigue después de Josué? Jueces. Después de que Josué metió al pueblo a la tierra prometida, el pueblo empezó a ser dirigido y gobernado por jueces. Y esos jueces, en un tiempo breve también, se hicieron cargo desde que murió Josué hasta que Samuel, el profeta Samuel, ungió por rey al rey Saúl. Bueno, a Saúl, que no era rey, pero ahí Dios lo hizo rey. Y después de Saúl hubo otros dos reyes que fue David y luego Salomón. Pues en el periodo de Salomón, ya la nación de Israel, ya Israel conformado como nación, era la nación más próspera y la envidia de todos los pueblos de la tierra. ¿Por qué? Porque tenían leyes que ellos podían seguir al pie de la letra y les iba bien. Les fue muy bien. Y ese era el propósito de Dios con su pueblo, llevarlo de la esclavitud a la grandeza. Pero, insisto, no era cuestión de una oración, era cuestión de que ellos obedecieran los mandamientos de Dios para que pudieran llegar a ese nivel. Entonces, este milagro, como les digo, es un milagro muy poco apreciado, pero realmente es el ingrediente más importante y distintivo para una vida cristiana exitosa. No puede haber éxito sin una mente brillante. Mi papá tenía un dicho, no lo puedo decir completo o como él lo decía, pero él decía que el tonto ni de lo suyo es dueño. Y la verdad es que sí es cierto. A veces uno puede tener algo y si no lo sabe administrar lo va a perder. Jesús lo dijo, aún lo que tiene, dice, le será quitado. A veces nosotros tenemos recursos, pero si no sabemos administrarlos, si no sabemos trabajar con ellos, los vamos a perder. Y Dios no está, en este caso, escatimando en darnos inteligencia y en darnos sabiduría, sabiendo que nos hace falta, porque sí nos hace falta. Yo no sé ustedes, pero yo siento, aún con los años que tengo y lo que he aprendido y lo que me falta por aprender, yo siento que todavía sigo enano en el asunto del conocimiento, del entendimiento de Dios. Pero por eso estamos aquí, por eso seguimos aquí, pues. Entonces, la historia de Israel así ha sido, como pueblo escogido por Dios, ha sido aprender, 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 y ha tenido que aprender a sobrevivir en medio de circunstancias muy difíciles. Y sigue a la punta. No sé si ustedes están enterados por las noticias de lo que está sucediendo ahorita en Israel. Israel está en una guerra contra todo el mundo. No digo que están bien, no digo que están mal, ahorita voy a platicar un poquito de eso, pero Israel ha sobrevivido porque aplica leyes, viven leyes, las aplican y han sobrevivido. Es un pueblo que desapareció por siglos. Desde el año 70, Israel fue invadido por Roma, lo destruyeron por completo. Hasta el siglo pasado, mediados del siglo pasado, volvió a surgir como nación, como Estado. Y Dios se ha hecho cargo de ello. Entonces, así como la vida de Israel puede ser la vida de cualquier cristiano que vive en obediencia a Dios, porque los mandamientos de Dios reflejan su inteligencia. Si usted tiene una persona, conoce una persona, tiene un conocido que es inteligente, cuando habla refleja la inteligencia. Cuando opina refleja inteligencia. Cuando hace algo refleja inteligencia. Bueno, los mandamientos de Dios reflejan la inteligencia de Dios. Y si los ponemos por obra, nosotros también pasamos por inteligentes y nos va muy bien. Ese es el propósito de la ley. Y nos va bien tanto en el plano terrenal como en el plano eterno, pues porque Dios es eterno y nos creó para que vivamos con Él por la eternidad. Entonces tiene que considerar Él este plano eterno
pero dentro del plano eterno está el tiempo que tenemos aquí en la tierra para que nos vaya bien. El pueblo de Israel, aunque es llamado también a la eternidad con Dios, eh, tuvo una época de mucha bendición terrenal. En el tiempo de Salomón las cosas fueron maravillosamente prósperas. Dice la Biblia que en el tiempo de Salomón la plata era como las piedras en la tierra. Había plata tirada en el piso y nadie la levantaba. Digo, ¿dónde se pueden dar esos niveles de riqueza? Solamente en una nación como Israel en ese tiempo. ¿Por qué? Porque fue una época terrenal de mucha bendición para el pueblo de Israel, porque el pueblo vivía en obediencia bajo el liderazgo del rey David. Recuerden que David, más que un rey, era un pastor de ovejas, sí, pero también un pastor que pastoreó al pueblo de Dios como si él fuera un pastor y las personas de Israel fueran ovejas, y los fue guiando paso a paso y los llevó a una prosperidad inmensa. La gran mayoría de las cosas que tenía, de las posesiones que tenía Salomón, las tenía por el fruto del esfuerzo de David y del pueblo que seguía a David. David era un conquistador y en cada conquista llevaba kilos y kilos y kilos de oro a su nación, al tesoro de su nación. Y con ese tesoro construyeron el templo y muchas otras cosas. Pero hubo una época de prosperidad muy fuerte en Israel. Y eso fue el resultado precisamente de poner en práctica las leyes de Dios. Ahora, contrario a lo que muchos piensan, lo que nos distingue a nosotros como pueblo de Dios no es una religión. Religiones ha habido muchas y hay nuevas, cada día se inventan nuevas cosas. Ahora resulta que hasta Maradona es Dios ahora y tiene su iglesia. O sea, dice uno, ¿dónde vamos a llegar? Bueno, pues sigue habiendo, sigue creciendo este asunto. Pero mire, lo que nos distingue realmente como pueblo de Dios y nos hace diferentes a todas las religiones y a todas las culturas humanas es un estilo de vida inteligente. La gente allá afuera cree que nosotros los cristianos, porque somos cristianos, somos tontos. La borregada nos llaman. Yo le pondría ovejas, ¿no? Guiadas por el buen pastor. A mí no me apena que saber que yo soy una oveja que está siendo guiada por el buen pastor. No me apena porque es el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas, dio su vida por mí y la dio precisamente para que yo tenga vida eterna, cosa que no van a disfrutar los que nos critican y nos dicen borregos. Va a llegar el momento del juicio y que van a decir los cabritos van para allá, las ovejitas de este lado. Sí, soy borrego, chivos. O sea, no avergüenza esto, pero lo que nos distingue, tal vez se pudiera decir que nuestro coeficiente intelectual no es superior en muchas cosas al resto de la población mundial, pero la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios está en sus mandamientos y el que los hace, el que los vive, pasa como el más inteligente. Porque estás aplicando no tu inteligencia, sino la inteligencia de Dios, pues. Y esto es lo que nos distingue de todas las culturas, de todas las religiones, el saber que nosotros tomamos decisiones inteligentes no por nuestra propia cuenta, no por nuestra propia sabiduría, sino porque las sacamos del único y sabio Dios. El ser más inteligente sobre el universo, el Dios que existe en la eternidad, creador de todo lo que existe, que nos creó y que nos dio mandamientos inteligentes para que nos vaya bien. Y no solamente eso, sino que también nos da una ley, nos da los mandamientos y nos dice, ahí les va mi hijo para que modele cómo se viven estos mandamientos. Y viene Jesús y cumple toda la ley, todos los mandamientos de Dios, y así nos mostró cómo se viven los mandamientos. Y esos mandamientos incluyen una obediencia perfecta que nosotros no hemos tenido, pero que Jesucristo sí la tuvo. Y como les decía ahorita, Jesucristo murió para que nosotros
recibiéramos su obediencia. Y Él recibió el castigo que nosotros merecíamos por desobedientes. Y ahí es donde se dio el proceso. Ahora, nosotros somos pueblo adquirido por Dios por la obra redentora de Jesús. No éramos pueblo, pero Dios nos hizo pueblo y Dios como pueblo nos quiere bendecir como ha bendecido a su pueblo escogido desde el principio. Después de Abraham, que fue al que llamó, estoy en Génesis 12, le dice, y en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y de Abraham nació Isaac, de Isaac nació Jacob, y de Jacob nacieron 12 hijos, las 12 tribus. Ese fue el pueblo de Dios. Estuvieron esclavizados un tiempo en Egipto, pero Dios los rescata, los lleva a la tierra que le había prometido a Abraham, y los hizo una nación, los hizo pueblo suyo, y se glorificó en ellos por medio de sus mandamientos. Bueno, no hace nada diferente en nuestro tiempo con la iglesia. La iglesia somos nosotros. Somos el pueblo adquirido por Dios por la obra redentora de Jesús. Y leo aquí la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. No sé si se la puede creer esta, pero la verdad es que estos somos linaje escogido, real sacerdocio, o sea, reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros somos pueblo de Dios. No ha cambiado la manera en que Dios bendice a su pueblo por ser pueblo. Y la bendición que Dios nos quiere dar, la primera bendición que Dios nos quiere dar sobre esta tierra es inteligencia, sabiduría, una mente brillante que pueda resolver, que pueda traer progreso, que pueda sacar adelante sus planes. Y entonces si cada uno de nosotros que nos consideramos salvos vivimos conforme a la voluntad de Dios, somos iglesia, somos su pueblo. Y sin duda alguna pertenecemos al pueblo y a la familia de Dios, porque aquí lo dice. Dios nos hizo familia, nos hizo pueblo suyo. Y leo aquí Efesios 2:19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Me gusta más como dice esta versión, que es la traducción en lenguaje actual. Dice, por eso ante Dios ustedes ya no son extranjeros, al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos, ahora son de la familia de Dios. Y me encanta esto, porque ya no somos extranjeros. Nosotros siendo gentiles, no habiendo sido pueblo escogido de Dios, ni habiendo nacido como descendientes directos de Abraham, Dios nos salvó por medio de Jesucristo y nos hizo pueblo suyo. Somos familia de Dios. Entonces, independientemente del estado de Israel y de la descendencia en la carne de Abraham, y le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste, somos pueblo de Dios y tenemos su dirección y su protección si nosotros guardamos sus mandamientos. Y esto es muy importante. Mire aquí, de hecho quiero hacer un comentario. Espero ser breve en este comentario, pero es necesario. Sobre todo en este tiempo, yo veo mucho, bueno, no veo mucho, pero seguido cuando veo redes sociales, veo que hay grupos religiosos cristianos que aplauden todas las decisiones que está tomando Israel. No están bien todas las decisiones que está tomando Israel. Discúlpenme, una cosa es que tengamos que orar por Israel porque de ahí viene la salvación. Jesús le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. Y tenemos que orar por ellos porque la Biblia dice, le dijo a Abraham, yo voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. Entonces vale la pena invertir tiempo en bendecir a Israel. Pero de eso a que nosotros tengamos que aplaudir las decisiones que están tomando los gobernantes, humanamente hablando, de Israel, es otro asunto muy diferente. Yo nada más les recuerdo, Herodes era gobernante de Israel. Pilato era gobernante. Bueno,
¿Aplaudiría usted el que hayan asesinado a Jesús? Yo no. Y es lo mismo que está sucediendo ahorita. Mucha gente dice, no, es que Israel es que es el pueblo de Dios. Miren, esto que están haciendo no está bien, de ninguna manera está bien que estén matando de hambre a un pueblo, que es Gaza. Y no estoy aquí para criticarlo, simplemente digo, no está bien el montón de gente que se está matando, pero son gobernantes. No es Dios el que está tomando las decisiones ahí, son los gobernantes humanos. Entonces, una cosa es la iglesia como nación santa, como pueblo adquirido por Dios, y otra cosa es Israel y sus autoridades políticas y religiosas, porque también tienen su propia religión. Si usted va a Israel y usted es cristiano, a lo mejor se le respeta, porque pues de alguna manera dejamos mucho capital como turismo y les va bien por causa de los cristianos. Pero yo le puedo asegurar que si Jesucristo estuviera ahorita allí, lo vuelven a matar, porque ellos no creen en la divinidad de Jesús, todavía. Todavía no llegan a ese punto. Va a llegar esa gloria a Israel. Si usted lee Romanos 11 se va a dar cuenta que la gloria va a volver a Israel cuando ellos reconozcan que Jesús es el Mesías y que ellos acepten la salvación de Dios, y la gloria que va a venir en ese tiempo es inimaginable. Pero bueno, ahorita no están en ese proceso. Pero el asunto es que una cosa es Israel y sus autoridades políticas y religiosas y otra cosa es la iglesia como pueblo santo de Dios. La bendición de Dios está con el que hace su voluntad. Y si nosotros somos pueblo de Dios y hacemos su voluntad, su bendición va a estar con nosotros. Y su bendición nos va a hacer inteligentes y la inteligencia nos va a proveer lo que necesite para que le vaya bien, para que disfrute su vida en esta tierra y después de esta tierra. Ese es el propósito que Dios tiene. Entonces, no hay razón para aplaudir las decisiones que toman las autoridades humanas, junto con las autoridades humanas del tiempo de Jesús y las políticas y religiosas lo mataron. Ahora, nosotros como pueblo de Dios, se nos dice, y se nos dice de manera clara también en Hebreos capítulo 8 10, dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Viene ese tiempo, todavía no es ahí. O por lo menos no se ha cumplido en Israel esta palabra todavía. Pero va a venir el tiempo en el que Dios va a escribir su ley en el corazón de ellos y ellos van a ser pueblo de Dios otra vez. Es un pueblo que está alejado de Dios. Y le ha ido como le ha ido precisamente por esa lejanía de Dios. Entonces Dios con una muestra así de un gran ingenio, una gran capacidad creativa, hizo la creación que nosotros podemos percibir y a cada cosa que creó Dios le diseñó leyes. Todo lo que existe se mueve mediante leyes. Y leyes específicas pues que Dios le puso para que funcionen sin fallas. Y si le aplicamos un poquito de razonamiento, yo digo razonamiento lógico, ¿no? A lo que percibimos con nuestros sentidos, vamos a observar que todo lo que Dios creó ha estado funcionando sin fallas por milenios. Milenios. Leí esta semana una noticia de que los científicos están queriendo añadir un segundo bisiesto. ¿Qué es un segundo bisiesto? No sé si alguien leyó esa noticia. Un segundo bisiesto es un segundo de tiempo. Resulta de que la Tierra tardaba 24 horas exactas, con segundos, milisegundos, centisegundos. Pues la Tierra está acelerando su tiempo de rotación y en lo que tienen observando, ya la Tierra se aceleró casi un segundo y entonces le quieren añadir ese segundo bisiesto, así como le añaden días a febrero, en el año bisiesto que le ponen 29, es así, ¿no? Bueno, así le quieren añadir porque ya la Tierra se adelantó un segundo. Imagínense la inmensidad de la Tierra, ¿no? No sé cuánto mide de diámetro la Tierra, pero
O sea, es un montón de kilómetros, miles de kilómetros, girando con una precisión increíble. Bueno, se acaban de dar cuenta que la Tierra en algunos años de observación se aceleró un segundo, ¿no? Esa es la precisión con la que se mueven los astros, no solamente la Tierra, la Luna con mayor precisión porque no se ha observado hasta ahorita ningún cambio. Sigue saliendo por donde mismo, sigue marcando días y etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que nosotros podemos ver, lo podemos razonar y podemos decir, ¿sabes qué? Siguen sus leyes, no cambia, es predecible y funciona bien. Todo, todo. Las únicas cosas que han fallado son aquellas en las que el hombre ha podido intervenir o las ha podido alterar, ¿no? Yo pensaba, cuando leí esta noticia, pensaba, bueno, si se está acelerando la Tierra, me imagino que es porque le están quitando carga, ¿no? No sé cuántas toneladas de cosas hayan enviado al espacio que ya no están sobre el peso de la Tierra. Y a lo mejor digo, pienso, ¿no? Con un poquito de lógica, a lo mejor se está acelerando porque le están quitando peso, ¿no? No sé, yo calculo que hay varias toneladas de metales flotando en el espacio, de satélites que se han enviado y cosas que se han salido de aquí a la Tierra. Pero bueno, el hombre puede alterar muchas cosas. Y lo único que falla en este universo que Dios creó y que le puso leyes, lo único que falla es aquello que el hombre puede alterar. Lo que Dios hizo no falla. Son leyes, leyes divinas que demuestran una inteligencia superior a la inteligencia humana. Entonces, cuando las cosas no fallan es porque tienen una ley y se rigen por ellas y esas leyes las hizo Dios y eso es perfecto. Y ese mismo principio se aplica cuando las leyes de Dios están en la mente y en el corazón del hombre y las aplica. Y esa es la promesa de Dios. Dice, voy a hacer este pacto en la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón y las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, cuando aplicamos las leyes que tenemos en el corazón, las cosas van a ir bien. Este mismo principio, como le digo, aplica a los que tenemos en la mente y en el corazón la ley de Dios y las aplicamos. Mire, yo creo que no ha pisado la tierra otro hombre más sabio y más inteligente que Jesús. Definitivamente no lo hay. Es el modelo, um, pues no digo el modelo, es el hombre perfecto. Es el hombre perfecto. En todas las áreas era el hombre perfecto. Y no es casualidad que haya sido el único hombre que vivió en obediencia perfecta. O sea, no es una casualidad. Las dos cosas es parte de lo mismo. ¿Por qué fue un hombre perfecto? ¿Por qué le fue bien en todo? Porque Dios estaba con él, porque él obedeció la ley al 100%. Y no tiene pierde. No es difícil entender esto. En todo momento y bajo cualquier circunstancia siguió las reglas de su Padre Celestial. Y esa fue la clave del éxito de Jesús. Obedecer las reglas de Dios. Porque así como todo el universo que funciona bajo leyes de Dios y no las viola y funciona perfectamente bien, así el ser humano, cuando vive toda la ley de Dios, le va bien en todo. Demuestra la inteligencia de Dios y obviamente reflejada a través del que la ejecuta, ¿no? Entonces, Jesús vivió de esa manera. Fue la clave del éxito en su misión sobre la tierra y además fue la fuente de su poder para hacer milagros, para hacer maravillas. También fue la fuente de su gran capacidad intelectual y de su perfecta sabiduría, porque no ha habido otra persona sobre la tierra con esas características. Las reglas de nuestro Padre Celestial eran sus valores y la fuente de su rectitud. La Biblia lo menciona que Jesús obedeció de manera perfecta, entonces su vida da testimonio de perfección en todos los sentidos. Usted obedezca la ley de Dios completa y su vida va a ser perfecta también. Por lo menos Dios la va a considerar perfecta, como se consideró la vida de Jesús. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 8 al 11, dice, y estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y yo resalto aquí, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se hizo obediente hasta la muerte. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y aquí vuelvo al tema de la obediencia a los mandamientos de Dios en nosotros, ¿no? En nosotros, los humanos comunes y corrientes. Y vuelvo al tema porque, mire, tengo que decirle que Jesús murió obedeciendo como hombre. Murió como hombre, obedeciendo hasta la muerte. No sé si se pueda dar idea, si Dios es inmortal, Dios no muere. Pero Jesucristo tenía un cuerpo, era Dios, pero tenía un cuerpo humano. Dios le proveyó un cuerpo humano que lo engendró en el vientre de María, la Virgen María. Nació, creció y tenía un cuerpo humano. Bueno, en esa condición de hombre, Jesús fue obediente al 100% y obedeció hasta que murió. Él murió obedeciendo como hombre y Dios le hizo justicia. Yo sé que mucha gente, inclusive Pedro que era un hombre muy cercano a Jesús, le dijo Pedro, Señor, bájale 2 rayitas, no está bien lo que estás haciendo. Imagínese un hombre imperfecto como Pedro diciéndole a un hombre perfecto como Jesús, Jesús, no está bien lo que estás haciendo. No, no, ¿cómo que vas a Jerusalén? Te van a matar, no está bien. Y yo me imagino Jesús rascándose la cabeza diciendo, ay Pedro, ya madura, ¿no? Entonces, aquí Jesús obedeció y obedeció hasta la muerte y en esa perfección aún Jesús fue criticado. Porque la gente no entendía que si nosotros obedecemos de manera perfecta, no se nota en ese momento nuestra buena decisión, pero Dios se encarga de que se manifieste que fue la mejor decisión que Jesús pudo haber tomado. Porque si Jesús no hubiera tomado esa decisión de obedecer hasta la muerte, nosotros mismos no seríamos salvos. No hubiera habido quien muriera por nosotros. Pero Jesús se atrevió y fue y lo hizo. Entonces, nosotros como humanos comunes y corrientes, tenemos un cuerpo como el de Jesús que también puede ser obediente hasta la muerte y alcanzar ese nivel de perfección, pero al mismo tiempo manifestar Dios a través de nosotros la sabiduría y la inteligencia que viene de Él. Por esa obediencia a los mandamientos. Como Dios, le digo, Jesús no podía morir porque es inmortal Dios, pero como hombre, pues murió en ese cuerpo de hombre y como recompensa, pues Dios le resucitó y le exaltó hasta lo sumo, que es lo que dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros nos encargamos de obedecer a Dios, usted no se preocupe de todo lo demás. Dios se encarga de la justicia. Si es injusto que lo van a matar por obedecer a Dios y es injusto lo que están haciendo contra usted, usted no se preocupe. Déjele la justicia a Dios. Y en su momento, Dios va a manifestar su justicia. Y el que va a quedar bien es el que obedeció a Dios, no el que le desobedeció. Dicho de otra manera, cuando Jesús fue a la cruz y que Pedro le decía, Señor, no hagas eso, no te expongas. Jesús dijo, no, es que tú no entiendes, hay un trato en el que yo decidí venir y pagar por todos los humanos el pecado. Voy a morir, pero no te preocupes, Dios no es injusto. Si yo no hice pecado delante de los ojos de Dios, Dios va a considerar esto. Y matan a Jesús y aparentemente este acto de Jesús fue el más tonto para muchos. ¿Cómo que morir por...? Bueno, imagínese, no sé, que le diga Fernando, tienes que morir por Benet y Paola. Gracias por el honor, pero paso, ¿no? ¿Sí? Y si tú dices, no, pues sí, te van a decir, oye, qué tonto. Lo dijeron de Jesús.
Pero Dios se encargó de que en 3 días se levantara y les demostrara a todos que los que estaban equivocados eran todos los demás y no él. ¿Quién fue el inteligente? Jesús. ¿Por qué fue inteligente? Porque obedeció al Padre aún arriesgando su vida. Y ese es el tema que estamos tratando. Dios quiere que nosotros vivamos en obediencia y eso va a manifestar que realmente somos los más inteligentes pobladores de esta tierra. Cuando nos encargamos de obedecer a Dios, Él se va a encargar de todo lo demás. Y Él nos va a exhibir como pueblo inteligente delante del mundo y sus sistemas, porque el mundo va a ser juzgado. Y cuando nos vean a nosotros en cuerpos inmortales, resucitados, o sea, yo ahí voy a preguntar, a ver, ¿quién era el inteligente? O más bien, a ver, ¿quién era el tonto, mijo? Respóndeme tú. Porque sí, se nos considera escoria de la sociedad, se nos considera el opio de los pueblos, la religión y tantas cosas que se dicen de nosotros los cristianos. Pero bueno, tal vez se cuestione nuestra inteligencia por obedecer reglas que nosotros no hicimos. Porque sí son reglas que nosotros no hicimos. Pero en asuntos vitales lo importante son los resultados. ¿Qué es lo que importa aquí? Que nosotros al final obtengamos la bendición que Dios destinó para nosotros y no la maldición que había destinado para el diablo y sus ángeles. Y eso es lo que importa. Entonces, Jesucristo, el hombre con la mente más brillante que ha pisado la tierra, nos mostró que no estaba equivocado en obedecer a Dios hasta la muerte. Nos lo demostró. Porque sí, lo mataron y sí, lo golpearon y sí, pero rescató a toda la humanidad. Y una vez rescatada la humanidad, se levantó y se levantó para la eternidad. Y entonces sí, dice el pasaje que leíamos ahorita, se levantó, o Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No es un hecho cualquiera. ¿Quién es el inteligente? Jesús. Parece tonto porque se dejó matar por causa de los demás. Pues que le parezca lo que le quiera parecer a los demás. Pero esto es inteligencia, esto es sabiduría de Dios. Esto es plan de Dios, no ideado por hombres. Y estos son resultados divinos para lo terrenal y para la eternidad. Y esos son los resultados que Dios quiere para nosotros. Dios nos mostró que no estaba equivocado Jesús al obedecer hasta la muerte. Y le pudo comprobar y le pudo mostrar al universo entero que la luz de una mente brillante proviene del Padre de las Luces, en el cual no hay error. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Este es el propósito de Dios, que nuestras mentes sean iluminadas, no porque oramos y decimos, Señor, dame inteligencia, dame sabiduría. Si usted le dice a Dios, Señor, dame sabiduría, dame inteligencia, Dios le va a decir, obedece. Y vas a pasar por el más obediente de esta tierra. No es de que, Señor, dame sabiduría, dame inteligencia y ¡pum! Ya de repente ya soy el... No, no, no. Esto lo vas a ver, como decía al principio, en retrospectiva. Cuando tú días, años, meses después voltees para atrás y digas, aquel día que tomé esta decisión y que empecé a tomar decisiones que tenían que ver con obedecer a Dios, me empezó a ir bien. Y desde entonces a la fecha, la gente cree que soy inteligente. Y es así como funciona. Mira, mucha gente, yo he sido afortunado en esto y se lo digo con humildad, porque mucha gente cree que yo soy muy inteligente. La verdad, yo no soy inteligente. He tratado de ser obediente nada más. Es todo. Es todo. No hay inteligencia en mí superior a la de nadie. Simple y sencillamente ha habido carácter,
para obedecer a Dios, aun cuando las cosas parece que están mal tomadas las decisiones. Yo busco qué es lo que Dios dice, hago lo que Dios dice y me va bien. Dios se encarga de que me vaya bien. Ahora, todavía no me muero, pero aún en vida yo he visto resultados de obedecer a Dios y ser considerado inteligente. O sea, yo recuerdo hace, no sé, 30 años yo creo, éramos como unos 15, 20 personas de nuevas generaciones. Y una persona me dijo, ¿qué estás haciendo? Pues estamos consiguiendo un terreno para construir. Déjate de tonterías. Paga renta, Cristo ya va a venir y todo esto que tú construyas. Y dije, bueno, pues si Dios me lo está mandando, ¿por qué no lo voy a hacer? Si Dios me va a sustentar. Y lo hicimos, comenzamos a construir. Y unos me decían tonto y otros me dicen, deja de estar tirando el dinero, deja de estar acumulando, no sabes a quién le va a quedar. Mire, ¿cuántos están a gusto aquí? Ese es Dios. No fui yo el inteligente, simple y sencillamente obedecí a Dios a pesar de la crítica, a pesar de las malas lenguas y todo lo que usted quiera escuchar por ahí. Dios sabe lo que hace. Cuando actuamos nosotros en obediencia a Dios, no solamente a los mandamientos, sino a la dirección diaria que nos da por medio de su Espíritu Santo y de las Escrituras, es garantía de que la gente va a decir, ah, mira, qué trucha fue, qué inteligente fue. Y yo insisto, no se trata de exhibir nuestra inteligencia, se trata de tener una mente brillante para servirle mejor a Dios. Así como la filosofía del lobo feroz, no, para comerte mejor. ¿Para qué quieres inteligencia? Para servirle mejor al Señor. Es todo. Póngase de pie. Quiero invitarlo a orar.